Hola a todos. Vamos otra vez, retomamos con la introducción, ¿no? El curso consta de 5 temas y voy a hacer 2 vídeos por cada tema, ¿no? En esta primera parte de la introducción vamos a empezar a ver cuáles son las habilidades que tiene que tener el profesor en un sentido genérico. En este tema vamos a ver 2 aspectos en esta parte. Los elementos de la comunicación, qué partes forman un proceso de transmisión y en qué consiste el lenguaje verbal. La primera, los elementos de la comunicación. Estos probablemente ya los conocéis, ¿no? Porque uno lo estudia en el colegio habitualmente. Pero sí tenemos que ver cómo aplicarlos en el aula, ¿no? Entonces vamos a verlos a un nivel teórico y luego más adelante iremos viendo utilidades que tienen para comunicarnos nosotros y para enseñarlos al alumno. En primer lugar, los elementos, ¿no? Decimos, pues tenemos 6 elementos, los 3 primeros que veis en pantalla, el emisor, código y mensaje, ¿no? El emisor es importante porque nos dice el enfoque, da la perspectiva de desde dónde se cuenta, de qué manera se cuenta, con qué estilo. El código es la lengua que empleamos, en nuestro caso el español, y el mensaje es el enunciado, aquello que queremos transmitir nosotros en la clase o que le pedimos al alumno que exprese en la asignatura. Los otros 3 son contexto, canal y receptor. El contexto es el entorno, es decir, es la situación en la que nos movemos que determina en buena medida el mensaje, a quién se lo queremos contar, en qué circunstancias, en qué momento. Eso varía la forma en que nosotros tenemos que expresarnos y hay que adecuar, ¿no? el contenido de lo que decimos. El canal, pues el medio a través del cual lo transmitimos, y el receptor, que es tal vez el condicionante más importante, es a quién el que lo recibe. Y cuando nosotros expresamos algo tenemos que entender la psicología de esa persona para poder llegar hasta él, ¿no? Es decir, mandar el mensaje que él pueda aceptar, que él pueda compartir, que nos siga, ¿no? En el discurso. Estos elementos sirven unas funciones, es decir, cualquier texto tiene que cumplir un objetivo, uno o varios, ¿no? Se dice que un texto cumple una función porque es la principal, pero normalmente tiene varias. Vamos a ver qué funciones hay y, como os digo, más adelante también veremos qué aplicaciones tiene para nosotros como profesores. Las 3 primeras que vemos en pantalla, dice la función expresiva, metalingüística y poética. Lo primero, tenemos una función expresiva que tiene que ver con la subjetividad, que tiene que ver con el emisor. Es decir, yo como emisor transmito un mensaje, transmito una emoción, una forma de unas sensaciones que el receptor recibe siempre. El receptor está siempre observando quién es el que lo transmite. En segundo lugar, tenemos la función metalingüística. Muchas veces nosotros queremos expresar algo sobre el lenguaje, ¿no? Es muy común que cuando un mensaje es ambiguo, nosotros le decimos al receptor, mira, pero yo quiero decir esta cosa. Esto es a lo que me refiero. En ese momento estamos haciendo una comunicación metalingüística, nos estamos centrando en el código. Y en tercer lugar, la poética. Es decir, nosotros también hay un ejercicio de creación poética, un ejercicio de estilo. En cualquier mensaje que hagamos tenemos una forma de expresarlo que es muy importante para que el receptor esté atento, ¿no? mantenga el interés. Las otras funciones son las siguientes. Dice la representativa, la fática de contacto y la apelativa. La representativa prima en textos objetivos, pero está en cualquiera. Es decir, nosotros siempre que hablamos de algo, hablamos de algo que existe, algo a lo que nos referimos. Ese elemento que está fuera de la conversación es lo que representa el objeto. En segundo lugar, dentro de esta diapositiva tenemos la fática de contacto. Queremos regular la comunicación, ¿no? Es decir, pues si el receptor no está atento, decimos, oye, escucha. Es decir, pretendemos que se mantenga, ¿no? Porque la atención, como veremos, dura muy poquito y cualquier mensaje hay que mantenerlo para que pueda continuar la comunicación. En tercer lugar, la apelativa. Tenemos que
llamar la atención del receptor, tenemos que incidir en él, llamarle a él en concreto. Ahí tenemos una representación gráfica, ¿no?, de cada una de ellas, que usaremos varias veces a lo largo del curso. El lenguaje verbal, como vamos a ver que hay muchos tipos de lenguajes, ¿no? Está más explicado en los apuntes, pero nosotros tenemos un lenguaje muy particular, tenemos una forma de comunicar que no tienen el resto de animales. Dice la diapositiva, el lenguaje humano por antonomasia es el lenguaje verbal, es decir, tenemos otros, tenemos el gestual, podemos expresarnos mediante el cuerpo de muchas maneras, mediante la danza, nos podemos expresar artísticamente mediante imágenes, pero el lenguaje verbal tiene una característica muy especial, es decir, todas estas cosas que vemos son expresiones de lenguaje, pero no son las más comunes. Lo más común y lo que nosotros necesitamos más para el aula, sobre todo, es la lingüística, que vamos a ver en qué consiste. Tiene una serie de propiedades, ¿no? El empleo del lenguaje tiene 3 propiedades que luego vamos a subdividir. La primera es la economía. Nosotros, nuestra capacidad mental, nuestras posibilidades, nuestro tiempo es limitado, con lo cual tiene que ser económico, tiene que ir directo a cierto mensaje. No podemos tener infinitas maneras de expresar una cosa porque si no nos volveríamos locos. Esto se expresa de 3 maneras. La primera, la intercambiabilidad. Es decir, que cuando nos estamos comunicando entre nosotros, el emisor y el receptor pueden intercambiar puestos sin que tengamos que hacer ninguna operación extraña. Es decir, de una manera fácil entendemos cuándo nos toca hablar, cuándo le toca al otro hablar. También la doble articulación, que es especialmente importante para entender que el lenguaje se construye en torno a 2 niveles o 2 articulaciones. Tenemos una primera articulación que se refiere a unidades mínimas significativas, que son los monemas, es decir, partes de una palabra que tienen un significado en sí mismo, ¿no? Veremos más adelante que una palabra pues, se divide en lexemas y morfemas, y esas 2 categorías forman los monemas, elementos que nos dan alguna significación, ya sea propiamente significado o gramatical. Y en segundo lugar, nosotros descomponemos el lenguaje en una segunda articulación, como pone, en unidades mínimas distintivas, en fonemas, es decir, en sonidos y representaciones sonoras que nos sirven para entender la comunicación oral. En tercer lugar, tenemos la eficiencia. Como hemos dicho que el lenguaje tiene que ser económico, además tiene que ser eficiente, tiene que ir a denotar, tiene que ir a expresar un cierto mensaje, ¿no? No es hablar por hablar, sino que las palabras se escogen de acuerdo a transmitir cierta cosa. En segundo lugar, la segunda característica después de la economía es la creatividad. Nosotros tenemos la capacidad de expresar múltiples cosas y expresarla de nuestra manera particular. Eso se concreta en lo siguiente. Lo primero es la composicionalidad. Nosotros podemos, a partir de un lenguaje muy básico, expresar ideas simples y complejas según nosotros organicemos las palabras, las oraciones y el texto en su conjunto. En segundo lugar, la sintacticidad. La lengua, a partir de la organización de palabras, puede dar enunciados muy diferentes. En tercero, la transformabilidad. Dice, dado un enunciado, es posible formar otro. Es decir, yo puedo expresar una cosa de muy diferentes maneras según cómo construya la oración, según si pongo el sujeto al principio, lo pongo más atrás, según dónde ponga el verbo, el predicado. Es decir, en ese sentido el español es muy versátil, podemos expresar las cosas de muchas maneras, no es rígido. Y la recurrencia. Nosotros tenemos una serie de patrones. Cualquier comunicación se expresa a través de una serie de cosas que repetimos. Pues en una conversación, por ejemplo, tenemos una serie de formas de empezarla, ¿no? De buenos días, ¿qué tal estás? Tenemos una forma de comunicar y el contenido que queremos, y tenemos una forma de despedirnos, ¿no? Es decir, pues hasta aquí hemos llegado, este es el final del tema que estamos viendo, nos vemos luego. ¿Sí? Eso hace que nosotros
que el receptor pueda identificar en qué fase vamos del mensaje. Y la recursividad, que está muy relacionado, es decir, esos patrones hacen que haya unas reglas recurrentes que de una manera implícita o más explicada, es decir, más explícita, sepamos que hay una serie de elementos que se repiten, que indican el género en el que nos movemos, cómo se comunica uno en un cierto contexto, en una cierta situación. La tercera característica es el simbolismo. Nosotros empleamos unos elementos lingüísticos, unas letras, unas palabras que representan cosas que están fuera de esas palabras. Lo primero para entenderlo es que el lenguaje es arbitrario, es decir, como en la imagen que tenemos, el animal con alas y pájaro o la palabra para otro idioma, la relación entre esas dos cosas, entre el objeto que tenemos y la palabra, es aleatoria. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo en que ese animal se llama así, pero podría ser de otra manera. Lo segundo es el desplazamiento. Nosotros podemos expresar cosas que están muy lejos, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, yo lo que estoy comunicando ahora puedo referirme a cosas que están muy lejos de donde yo me encuentro. Por eso también es simbólico, ¿no? Está fuera. En tercer lugar, la prevaricación, es decir, el lenguaje tiene un riesgo que nos engañe, que nos diga que nosotros podemos transmitir cosas que son falsas, porque puesto que hay una relación arbitraria entre las cosas, yo puedo decir cosas que son mentira, puedo emplear el lenguaje para contar algo que está lejos y que no existe. También la reflexividad, es decir, yo puedo, igual que veíamos en la metalingüística, que yo expreso cosas sobre el lenguaje, también puedo expresar cosas sobre mí mismo, ¿no? Es decir, puedo emplearlo para pensar sobre mí o sobre lo que me rodea, pero sobre todo en la reflexividad para expresar aquellas cosas que yo estoy sintiendo, que yo pienso, que me pasan. Vale, con esto terminamos la primera parte y en el siguiente vídeo terminaré la introducción a este primer tema.